Entonces, señores políticos, señora Keiko Fujimori, señores congresistas, ¿qué tal si dejan sus agendas, sus pasiones, sus odios, sus ánimos de revancha o lo que fuera de lado, se lo guardan para otro momento y ponen en el centro el interés de los ciudadanos que estamos hartos de vivir en un país donde las cosas están muy mal cuando podrían estar muy bien? Se están instalando en los próximos días las nuevas autoridades del país. Y lo que tienen que entender, tanto Keiko Fujimori como los señores y señoras congresistas, es que el principal problema que tiene la clase política en el Perú es su legitimidad ante la sociedad. Porque hemos llegado a un punto donde no les creemos ni lo que comen. Esa es la verdad. Le hemos perdido la fe a los políticos y ellos nos han dado razones suficientes para que las cosas hayan llegado a este extremo. Y no se salva a nadie, ¿eh? Porque no es que los de derecha son mejor que los de izquierda, ni los de izquierda son mejor que los de derecha, no señor. Todos al final se han movido con los mismos criterios y han puesto por delante sus intereses, y ni siquiera los intereses de sus partidos, porque partidos en el Perú prácticamente no existen, sino los intereses de sus facciones y en algunos casos de sus, no sé, no veo nada más parecido para definirlo, de sus pandillas, ¿no? Porque en eso se han convertido lamentablemente muchos de ellos, como lo he dicho hasta el cansancio, en organizaciones criminales. Gente que ha convertido la política en una actividad criminal más. Igual que el narcotráfico, igual que la explotación sexual de mujeres, la madera ilegal, el oro ilegal, el contrabando, igualito. Político. Es decir, no todos, por supuesto, porque sería injusto e irreal decir que todos. Pero lamentablemente, este descrédito ha terminado salpicando a otros que además se han quejado mucho, pero se han quedado ahí, ¿no? Han sido testigos que de vez en cuando levantaban la voz, pero que finalmente permitían que las cosas hayan llegado al extremo de disociación tremenda entre la política y la sociedad. Y eso es lo que ha llevado a quienes, por ejemplo, están hoy en el Congreso, tienen que entender, miren cuántos votos tienen, miren qué porcentaje sacaron en las elecciones, antes de abrir la boca a nombre del pueblo peruano, que si hubiera podido escoger las circunstancias y los personajes, ustedes no estarían ahí seguramente. Entonces, partamos de reconocer esa realidad. Pero démosles a todos el beneficio de la duda. Tienen la oportunidad. Tienen ahora una oportunidad, la oportunidad de reconciliar a la política con la sociedad. Y eso tiene que comenzar porque el centro del debate no sean los intereses de ustedes, los políticos, y de sus pugnas y de sus conflictos, que nos tienen podridos a los ciudadanos, porque ha significado que durante todos estos años lo que se ha postergado a cambio de esa agenda de los políticos absolutamente tóxica, agraviante, venenosa, que le ha hecho mucho daño moral al país, lo que necesitamos es que se ponga la agenda de los ciudadanos, que se pongan a discutir los problemas de la gente y cómo enfrentarlos. Y para empezar, y voy a hacer una breve enumeración para que se den cuenta ustedes de lo fácil que debería ser ponerse en acción y ponerse de acuerdo. Porque yo me pregunto, ¿es tan difícil sintonizar con la sociedad y entender que no damos más con la crisis de inseguridad? Y que si en este país fuimos capaces de derrotar a Sendero Luminoso, no hay enemigo al que no podamos vencer. No hay enemigo al que podamos vencer. Pero eso requiere que en el Congreso se cree un contexto legal
no para protegerse pues de las investigaciones que los persiguen y que terminan favoreciendo a los delincuentes, sino una legislación que ayuda al Ministerio Público, a la policía y a la justicia a combatir a los delincuentes y a ponerlos donde deben estar. En segundo lugar, que se actúe de manera concertada entre todas las instituciones involucradas, donde en el centro tiene que estar la policía, que no tiene reemplazo, ya déjense de inventar historias. Es la policía la que tiene que estar en el centro de la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Y todos tienen que cumplir un papel complementario, las Fuerzas Armadas, los municipios, las empresas privadas a través de sus compañías de seguridad, el Congreso, el Poder Judicial, todos, el Ministerio Público, por supuesto, en primer lugar, junto con la policía. Exitosa. Y que todas las acciones tienen que ser concertadas en base a un marco legal de protección que permita actuar con la mayor dureza que sea posible, respetando la ley y los derechos humanos. Que en el camino ocurrirán excesos, seguramente, que se corregirán como se tiene que corregir todo cuando algo se hace mal. Pero hay que ponerse en acción y hay que ponerse en acción ahora. Y eso, por supuesto, supone recursos. Pero para eso hay que acabar con todos estos procedimientos perversos donde compran patrulleros por allá, motos por allá, cámaras por allá. Detrás de todo hay comisiones ilegales. Y nada está integrado, nada es parte del mismo plan, cada uno por su lado, no pensando en resolver el problema de seguridad. Pensando cuándo se van a levantar de comisión, es lo que les interesa, por eso se tiene que acabar. Pero dígame usted, ¿no es posible ponernos todos y que los políticos se pongan todos de acuerdo en enfrentar este tema de la inseguridad? Y que no se trace un plan, porque tiene que ser un plan concertado, que todos tenemos que apoyar y que todos tenemos que respaldar. Y para eso todos debemos sentirnos parte del mismo. Y eso es solo una de las tareas que podemos enfrentar en común. En segundo lugar, es obvio, tenemos al fenómeno del niño encima, los pelícanos en los mercados, en los terminales pesqueros, nos lo están recordando, ha subido la temperatura, hay una crisis con las especies marinas, hay problemas en el campo, es decir, y no empieza todavía lo peor, porque lo peor van a ser las enormes lluvias en el norte y la tremenda sequía en el sur, y hay que estar preparados y hay que ponerse ahora en acción, hoy, no dentro de 6 meses, ahora. Este es el momento de ponerse en acción para hacer todo lo que digan los ingenieros que hay que hacer, no los políticos que esto no saben nada. Son los ingenieros a los que hay que escuchar y en todas las regiones del país, yo puedo dar fe, hay respuestas, hay propuestas, hay alternativas. Y hay que ponerse en acción frente al fenómeno del niño. En tercer lugar, es tan difícil ponerse de acuerdo en que la corrupción llegó al límite en el Perú, que lo que estamos viviendo hoy es el peor capítulo de nuestra historia en términos de corrupción y que esto se tiene que acabar y que en esto tenemos que concertar todo, no pagar nunca más una coima. Y esto debe suponer los castigos más severos a los funcionarios corruptos y a los malos empresarios corruptores. Y la colaboración eficaz tiene que dejar de ser un instrumento para librarse de la justicia. Te reducirá la pena si colaboras en el momento oportuno, pero no quedarás sin castigo, porque lo que no puede ser que haya gente hoy sin ningún castigo después de haberse pasado años robándole al país, porque las comisiones ilegales no salieron de sus bolsillos y de sus utilidades, salieron de las obras, de bajarle la calidad, de aumentar los plazos, de sobrevalorar los proyectos, de hacer las cosas mal. De ahí salió la plata para pagar las comisiones ilegales y no de su bolsillo, insisto. Y eso tiene que ser castigado. Pero por el otro lado hay que hacer profundos cambios en los mecanismos de contratación. Hay que revisar seriamente el registro de proveedores para que no cualquiera pueda estar ahí. Hay que hacer compras centralizadas. Hay que simplificar los procedimientos. Hay que transparentar todo. Todo tiene que ser transparente. Y eso no es difícil si concertamos todos en esa voluntad. Y una vez más, la legislación tiene que ayudar, pues, no a hacer difícil la lucha contra la corrupción.
no servir al final a los corruptos para que pasen piola. Y podría seguir. Es decir, no podemos ponernos de acuerdo en que necesitamos con urgencia una campaña que es debido a muerte en el Perú, que es anemia y desnutrición infantil cero, que nos propongamos esto, que nos pongamos un límite de 3, 5 años para que no haya ningún niño anémico ni desnutrido crónico en el Perú, lo cual supone una serie de iniciativas multisectoriales y donde puede cumplir un papel fundamental la empresa privada y las organizaciones sociales. Sobre estas cosas podemos de acuerdo, y yo me pregunto, y me detengo un momento acá, ¿no? ¿Cuál es la ideología de las cosas que estoy diciendo? ¿Qué es lo que impide en términos políticos que nos pongamos de acuerdo sobre cosas como esta o el enfrentar con responsabilidad la tremenda catástrofe de la salud pública? No podemos tener un sistema de salud eficiente, no hay dinero, no alcanzan en el salud los 16.000 y 17.000 millones de soles para gestionar de una manera adecuada sistemas que funcionen. Claro, en todos los casos lo que está presente es la corrupción, porque cuando se compra para ganar comisión ilegal o se contrata para manejar irregularmente los recursos o se pone gente incapaz que está ahí simplemente para ser parte de las articulaciones corruptas, estamos perdidos. Porque se está pensando en cualquier cosa menos en lo que deberían estar pensando, que es la salud de la gente. Y por eso estamos como estamos, no porque falte plata solamente, como dice el doctor Marco Almerí, sino porque hay una pésima gestión que tiene que ser cambiada poniendo a los mejores, a los profesionales. Y eso vale para todo el aparato del Estado. No podemos ponernos de acuerdo en una profunda reforma del aparato del Estado peruano, en simplificar los procedimientos en el Perú, desde poner un letrero en un pequeño negocio hasta iniciar un proceso de explotación minera. Es simplemente una maraña, un enredo, laberintos y todos dirigidos en la misma dirección. Es una mezcla de funcionarios que se mueren de miedo de tomar decisiones o funcionarios que le ponen precio a sus decisiones. Estamos atrapados entre estos dos extremos. Y lo que necesitamos es salir de este entrampamiento, porque lo que necesitamos es que la economía se mueva desde la chiquita hasta la grande. Y para eso hay que reformar este aparato del Estado que es ineficiente, que es lento, que es burocrático y que es corrupto como nunca antes en la historia nacional. Insisto, no podemos ponernos de acuerdo sobre esto. O sea, ¿qué hay que hacer para ponernos de acuerdo sobre no sé, tantas otras cosas? Porque podría seguir, la lista es interminable. El otro día nos pusimos a ensayar la lista y llegamos a los 22 o 23 puntos de acuerdo en el que, más allá de las diferencias políticas, ideológicas o de las que fueran, hay acuerdos sobre lo que realmente hay que hacer. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando se es capaz de pensar en el ciudadano, en la gente, que finalmente es aquella a la que los políticos están obligados a servir. Entonces, señores políticos, señora Keiko Fujimori, señores congresistas, ¿qué tal si dejan sus agendas, sus pasiones, sus odios, sus ánimos de revancha o lo que fuera de lado? Se lo guardan para otro momento y ponen en el centro el interés de los ciudadanos, que estamos hartos de vivir en un país donde las cosas están muy mal cuando podrían estar muy bien si se hubieran gestionado y si se gestionan de ahora en adelante de manera diferente. Exitosa. Pero esto es imposible sin un acuerdo mínimo, sin compartir un proyecto de país que está acá. Esto que he resumido es un proyecto de país. Y no he hablado de infraestructura y de la necesidad de construir todo, de destrabar todas las obras que están paradas, de si hay algún conflicto, que siga pues el proceso, porque la obra no se pare y no se perjudique a la gente. Podría seguir hasta el cansancio. Yo creo que ese es el reto del momento, y el reto para nosotros los ciudadanos es dejar la pasividad. Porque yo creo que mucho más representativos del Perú hoy, el día de hoy, mucho más representativos, son las organizaciones gremiales, desde la CONFIEP hasta la CGTP, fíjense ustedes. Desde la AGAP, de los productores agrarios, hasta la Junta de Usuarios de Riego, de lo que pasa en el campo en el Perú.
las ollas comunes, los comedores populares, las organizaciones estudiantiles, los colegios profesionales, las federaciones estudiantiles, las diversas organizaciones que se han formado que representan efectivamente sectores de la sociedad, las cámaras de comercio. Ahí está representada la sociedad. Entonces hay que hacernos oír. Hay que hacer que se nos respete y que se haga lo que se tiene que hacer en el Perú. Depende de nosotros también. Porque si vamos a seguir siendo testigos de nuestra desgracia, no van a cambiar nunca las cosas. Depende de nosotros. Y de nadie más. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa. La voz de los que no tienen voz, 95.5 en la FM en Lima, canal 34 de Movistar, 6.1 en la televisión digital terrestre y por supuesto estamos en Exitosa Noticias, nuestro canal de YouTube.